Bueno, 8:35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias. Momento de comenzar con nuestra tertulia del día. Hoy con don Alejandro Macarrón. ¿Qué tal está usted? Pues muy contento de estar con ustedes dos. Bueno, ¿qué tal va el libro que escribió usted con don Miguel Platón? Pues sí, creo que está teniendo bastante impacto. Bueno, realmente es que la situación está muy deteriorada. O sea, el libro es un... Hoy tenemos precisamente una noticia relacionada con la demografía. España ya registra 100.000 muertes más que nacimientos al año. Bueno, y sin contar hijos de inmigrantes, casi 200.000. Esa es la diferencia. Pero estamos desapareciendo 200.000 españoles de toda la vida, cada año. No está mal, hombre. Y mientras tanto se practican como unos 100.000 abortos al año, ¿no? Exactamente. No solo se practican, sino que parece que el gobierno quiere más. En las últimas semanas ha habido una serie de movimientos como queremos más y más. Bueno, no sé, luego hay locos que hablan de estrategias deliberadas de sustitución demográfica. Pues hombre, no sé, pero tal parece que algunos están muy metidos en eso. Algunos están en eso, desde luego. Bueno, 100.000 muertes más que nacimientos. Ya hemos comentado muchas veces con don Alejandro Macarrón, por cierto, recuerde usted el nombre de su libro. El suicidio, los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Bueno, ya hemos comentado muchas veces con don Alejandro Macarrón que el problema, lejos de lo que se suele decir, no es tanto económico. Es decir, la caída de la natalidad no es mayor en la gente que tiene menos recursos. De hecho, más bien al contrario, ¿no? Es en la gente que tiene mayor poder adquisitivo donde más se palpa esa caída de la natalidad. Bueno, en España, donde empezó a caer la natalidad, era en la zona más rica, al final del siglo XIX, que era Cataluña. Bueno, estuve en Barcelona hace un par de días, creo que le mandé la charla que di allí. Y hay una diferencia impresionante de natalidad entre Cataluña y el resto de España en contra de Cataluña, es decir, con menos natalidad, era la zona más pujante. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que prima son otras consideraciones, es realmente esa sensación de vamos a vivir la vida, esto de tener niños, hombre, qué rollo, no sé qué, por tanto, ya que tenemos dinerete, aprovechemos unos viajecitos, un no sé qué, nos compramos una casa mejor, una actitud. Perdón, ¿estaba usted moviendo la cabeza? Lo de nos compramos una casa. No, ya hoy en día no. Sí, hoy en día eso ya ha dejado de operar, pero... Estaba hablando en pretérito perfecto. Estaba hablando en pretérito perfecto, sí. Que es más cuestión de actitud mental que de cuestión económica. Posiblemente hay otros factores, como por ejemplo el hecho de que si se fomentara más el teletrabajo, la gente podría compaginar mejor el asunto de la paternidad o maternidad con la progresión profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Es multifactorial el tema, pero desde luego lo que no es determinante es el nivel adquisitivo. Al contrario, la natalidad ha empezado a caer en los países más ricos y dentro de estos en las zonas más ricas de esos países. Y solo se puede evitar esa caída, pues hombre, rescatando lo que es una visión positiva de la paternidad y la maternidad, ¿no? Claro, si la gente no quiere... O sea, ¿por qué tenía la gente niños? Pues de forma voluntaria. Pensaba que era lo mejor para su vida. Pues lo mismo, o sea, hay que recuperar. Si la gente no vuelve a querer tener niños, y puede perfectamente, porque es lo natural, estamos, digamos, los instintos están ahí, la satisfacción que nos dan los niños a los que tenemos, con sus esfuerzos, pero si no, o sea, a la gente no se le puede forzar a tener niños. Y por otra parte, se está intentando hoy día todo tipo de soluciones imaginativas, ¿no? Vamos a ver si hacemos no sé qué. Una de las cosas que están empeñados desde nuestros organismos feminazis es en que el hombre friegue exactamente los mismos platos que la mujer en todas las casas, en vez de que en cada casa se organicen como les dé la gana. Habrá casas donde frieguen más los platos. Yo en mi casa he fregado más porque he estado más tiempo en casa, porque era autónomo, tenía más libertad de horario. Bueno, fregaba lavaplatos, pero otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, realmente no hay soluciones mágicas. O sea, la única solución es volver en parte a los valores tradicionales. O sea, no hay... hemos sabido hacer niños durante miles y miles de años, y si queremos a la evolución durante cientos de miles de años, y si queremos todavía más, millones de años, es decir, nuestras especies, y ahora de repente hemos desaprendido. Bueno...
En fin, cómprense el libro de don Alejandro Macarrón si quieren tener datos constatables. Don Alejandro es el primero al que le oí aquello de que lo de que había que dar ayudas para que se tengan niños, pues que era una solución más bien infantiloide, porque el problema no era económico. Y de compra de votos. A ver, una cosa es reconocer que quien tiene niños gasta dinero en algo que beneficia a la comunidad y por tanto debería pagar menos impuestos, porque aquí están repartidas, si el Estado funciona bien, pues sí que hay que financiarlo con unos impuestos. Entonces, como usted está además gastando dinero en su familia en criar la siguiente generación, le quitamos dinero. Cuando estoy dando dinero, primero doy el mismo a todo el mundo, con lo cual eso sobreestimula la natalidad de la gente de clases más bajas, que hoy día, por cierto, son inmigrantes y, por cierto, son musulmanes en España. Es lo que se está haciendo cuando la gente dice, vamos a dar un salario infantil o un salario maternal o algo por tener niños, es eso. Y, en segundo lugar, pues los políticos, claro, es mucho mejor para ellos dar dinero que ves que te entra dinero en la cuenta, que el tema fiscal, que se nota menos. Se nota, pero se ve de otra forma. No se ve de una forma tan inmediata como qué gusto que Pepito Pérez me está ayudando con dinero, ¿no? Que es lo que les encanta a los políticos. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, concretamente de boxeo, porque ayer empezaba la ronda de bofetadas dentro del Partido Socialista. En el Partido Socialista ya saben ustedes que se ha destapado la caja de los truenos a raíz de la condena de García Ortiz. La condena de García Ortiz lanzó un mensaje demoledor, que es que Sánchez es derrotable, que Sánchez no lo controla todo, que hay quien le puede plantar cara a Sánchez y decirle, ¿cómo? Órdago, venga, te lo vemos. En este caso, el Supremo. Y aquello pues fue una muestra de la debilidad de Sánchez y como resultado pues ha empezado a ebullir todo el asunto de los acosos sexuales dentro del Partido Socialista, cosa que no habría pasado antes de la condena de García Ortiz, y ya ha empezado alguna dimisión en un pueblo de Castilla y León. Pues el alcalde ha dejado el partido diciendo que esto es una vergüenza, que no puede ser. Una de las consejeras de Emiliano García Paje salió diciendo que lo de Sánchez en las primarias fue un poco tramposillo. Luego pues hubo llamada interna y echó marcha atrás en sus declaraciones y trató de desvincular a Paje y esas cosas. Pero ayer salió Madina a decir, tenemos por ahí, don Julio, el corte de Madina en la cadena SER, porque fue dentro de su estilo así tranquilote, demoledor para con Sánchez. Escuchen. Bueno, a ver, o sea, yo quiero decir, estoy seguro que hay gente que cree que es un acierto, es un error lo que ha hecho Yolanda Díaz, que solicitar una remodelación del Consejo de Ministros. Y yo supongo que es opinable. Hay dirigentes de Sumar que creen que es un error, en la misma medida que hay votantes de Sumar que creen que es un error continuar siendo parte del gobierno. Así que todo opera en función del enfoque que cada uno quiera dar. Entiendo las posiciones, ¿no? Y además entiendo que Sumar, si quiere decir, bueno, hay que hacer algo porque esta crisis ya nos llega el agua al cuello, pues proponga una remodelación de ministros porque forma parte de un gobierno, cohabita en un consejo de ministros y de ministras con el PSOE. Tengo la sensación de que esta es una crisis que no está en el gobierno, en el sentido de que no hay ningún problema de corrupción en el Ministerio de Vivienda, ni en el Ministerio de Agricultura, ni en el Ministerio de Exteriores. Es un problema del PSOE. Los casos de corrupción, 2 secretarios de organización en la cárcel, no sé cuántos imputados, el caso este de Leire Díez, lo de la SEPI, Coldo García, todas las derivaciones o subtramas de acoso sexual, agresiones sexuales que estamos viendo del señor Salazar, este genio de la estética, y otras personas y otros nombres que han ido apareciendo. Todo no sucede dentro del Consejo de Ministros, sino que sucede dentro de un partido, de los dos que configuran la coalición de gobierno. Así que yo creo que es más bien un asunto del PSOE, no un asunto de la mesa de ministras y de ministros, sean estos de Sumar o sean estos del PSOE, ¿no? Entiendo que ella, la vicepresidenta de gobierno, diga, bueno, hay que hacer algo allí donde yo estoy sentada, que es un gobierno. No formo parte del PSOE, formo parte de un gobierno con el PSOE, le pido que reaccione. No es la única persona que ha pedido al PSOE que reaccione, ¿no? Yo creo que la legislatura está más que terminada hace ya mucho tiempo, cuando detuvieron y metieron en la cárcel a Santos Cerdán, Dígener, Hoy por Hoy, antes de verano, creo que en el mes de junio fue, que el ciclo había terminado, y creo que este ciclo ha terminado. Lo que pasa es que hay finales que duran mucho. Hay finales
que de un día para otro todo ha terminado y hay finales que duran, esto decía Sabina, ¿no? Un final que no se acaba nunca. Bueno, pues puede ser un final que no se acabe en mucho tiempo y se estire durante el tiempo que quede de legislatura o se estire hasta el 2026. Dice Cristina que esto no aguanta más allá del 26. Hay gente que cree que... Lo que dicen los socios... Sí, que mucha gente está un poco buscando el cierre de la legislatura. La legislatura está cerrada, en mi opinión. El ciclo ha terminado y ha terminado en la medida en que 2 secretarios de organización del Partido Socialista están en la cárcel. Bueno, a esto pues ha respondido Óscar Puente en Twitter, porque hoy por hoy, el programa donde hizo esas declaraciones Madina, puso un tuit: Madina recurre a Sabina para explicar por qué esta legislatura está acabada. Y Óscar Puente contesta: el que estás acabado eres tú, desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. ¡Ay, tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio! Bueno, ¿por qué reacciona Óscar Puente de una manera tan desaforada? Porque es que Madina tiene predicamento dentro del Partido Socialista y el hecho de que dé un paso adelante y denuncie que la legislatura está acabada y que es por los problemas del PSOE significa el pistoletazo de salida para articular la contestación interna. Recuerden ustedes que la última vez que Madina salió a cargar contra Sánchez fue el 29 de mayo de 2023, al día siguiente del desastre de las autonómicas, donde el PSOE perdió todo. Y la reacción de Sánchez a aquel paso adelante de Madina fue huir hacia adelante y convocar inmediatamente elecciones generales para cortar la disidencia interna. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues buenos días. Buenos días, don Mario Noya. ¿No le había presentado? Mi nombre es Mario Noya, soy periodista. ¿No le había presentado? Y tertuliano. No, usted su bola. Ah, vale. Usted Perdone. ha dicho, es que no le veía. Y presenta a quien me da la gana. Y no te dejo meter cuchara en el primer tema. Muy interesante. Y bueno, es que va a ser el tema. El de la demografía. El de la demografía. Porque está muy maluca, como dicen por ahí. Si no, no lo sería. No, totalmente. Va a serlo. Bueno, es más. Probablemente ni siquiera vaya a ser un tema, sino ya un hecho consumado. Y de repente toque decir qué nos ha pasado en vez de qué nos está pasando. Bueno, dicho esto, no seamos catastrofistas. En 1348 se desata la epidemia de peste negra en Europa y murió la mitad de la población europea en cuestión de 2 años. La mitad. Bueno, pues 25 años después ya se había recuperado la población. Eso es claro, pero también es cierto que, o sea, las configuraciones sí que cambian. Y antes no existían los fenómenos migratorios masivos, en fin, 1000 historias. Es más, esto es, como dirían los estupendos, es un problema poliédrico y multifactorial. Y luego se han generado, o sea, hay una confluencia de temas muy interesantes. La falta de creencia o la descristianización influye en eso, evidentemente. Muchísimo. Si tú no tienes un concepto trascendente, ¿para qué vas a, no sé, pues vas a dedicarte a disfrutar y a no cargar? Segundo, los hijos antes se consideraban no de manera mecánica y fría, pero se consideraban un recurso. Necesito hijos para vivir, y ahora no. Y esto lo ha potenciado sobre todo los estados de bienestar. Eso es. No tengas familia en general. ¿Qué hacen? Cortarte lazos con los padres y con la familia extensa. Y a los hijos les dicen, no te preocupes, que aquí estoy yo y la pensión y te la doy yo. Y los hijos los traemos de fuera. Y luego no hay conciliábulos, es decir, no se juntan 4 a decir, vamos a sustituir población. Pero sí hay una idea general y la comparten. Oye, chicos, esto de que seamos todos blancos en Occidente y tal, que no, que hemos hecho mucho mal, eso es... Lo comparten y dicen, mira, pues que se llene de aquí y ya está. Y somos intercambiables. Hay que ser cretinos, ¿eh? Hay que ser cretinos. Porque eso es algo absolutamente único en la historia. Cretinos es decir, también es cierto que la clase gerencial, por decir hoy en día, como viven en otro mundo, a ellos les da igual y tienen menos apegos nacionales y menos apegos afectivos. Sí, pero una cosa es echarte la culpa, una cosa es querer ayudar a otros que estén peor y otra decir los blancos somos malos, hay que ser imbécil. Bueno, sí, ¿no? Que diga eso es un auténtico cretino. Ellos se piensan, hay que hacer una salvedad. Los blancos son malos menos yo. Bueno, claro.
Menos yo. Ellos dicen menos eso. yo porque me declaro antiblanco. Exacto. Sí, Fijaos qué prístino y en soy. el mundo sobran miles de millones de Menos personas, yo. pero yo no. Exacto. Lo han hecho toda la vida. Bueno, en fin, que no quería darles Sí. la cambiada. PSOE, Madina, perdón. Pedro Sánchez y el orangután. No hay nada nuevo bajo el sol. Es verdad, por otro lado, acabo de decir el orangután, pero que choca el nivel ya de machaque que hay cuando alguien hace el menor asomo de crítica. Pero por otro lado, conviene recordar que Madina es un tipo que hizo bandera de la exclusión y del rechazo abierto al PP y a todo lo que encarnara el PP, etcétera. Es decir, no es precisamente alguien que buscara consensos, etcétera. Era un Pedro Sánchez del momento. ¿A Pedro Sánchez qué le hizo padre? El con Rivera no. Y el no a la derecha y el no a lo que sea, eso es. No es no. Y que me venga Quim Torra, con su familia, a Ferraz, a manifestarse por mi caudillazgo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pasa muchas veces. Tú tienes un discurso y lo aplican otros. Madina, hasta lo que yo tengo entendido, perdió esa batalla y se fue. No hizo tampoco demasiado ruido. Pero a estos no hacen prisioneros. Y como dice Luis, saben identificar en qué momento, qué crítica puede hacer daño. Y es donde lanzan a los perros. Cuidado. Sí, porque Madina no es del sector del PSOE, no. Así proclive a pactos con el PP, precisamente. No, Madina es profundamente sectario, muy sectario de izquierda. Entonces tiene predicamento dentro del ala dura del Partido Socialista, del militante hooligan. Y por tanto, ahí sabe Sánchez que si Madina da un paso al frente y dice hay que articular, hay que echar a este imbécil, entonces empieza un movimiento gordo. Es que con uno de cada 30 diputados del PSOE que diga, oye, quedan ya solo unos meses de legislatura y luego tengo que comer, o sea, y que además esté un poco más harto que otros, porque alguno habrá más decente, o sea, todos van a aguantar lo de Begoña, es que todos van a aguantar lo del hermano, diputados del PSOE. ¿De verdad ustedes tienen la indecencia de aguantar eso? Ahora, y también en apoyo, y ahora sí usted, que antes yo hablé mucho, no se preocupe. A mí me ha tocado las narices lo del Consejo de Ministros y Ministras y las ministras y ministros de Madina. Hay que ser otra vez, en fin, es que hay que ser... Por cierto, bueno, no quiero repetir el adjetivo que dije antes, pero lo están pensando. Hay que ser, de verdad. Por cierto, lo de Madina, lo de Puente con Madina es también significativo de lo que es el PSOE. A Madina, un atentado de ETA le dejó cojo, le amputaron una pierna. Puente, ¿qué está diciendo? Es un resentido. Los términos que utiliza para hablar de Madina es: me da igual lo que te haya pasado, yo sí que hago aquí tabla rasa del pasado y tú eres un enemigo, me importa cero tu circunstancia. El PP, cuando se pega con gente como con Vox, no se le pasa por la cabeza, creo, lo mismo me tengo que comer las palabras, decirle a Alcaraz o a Ortega Lara: sois una banda de resentidos que no tenéis donde caer los muertos, que es lo que le ha dicho Óscar Puente a Madina. Y eso de no tener donde caer muertos, además en el caso de Madina no creo que sea así. Hay mucho más muerto de hambre en el PSOE, o que piensa que puede ser un muerto de hambre en cuanto se vayan ellos. En cuanto a lo que dice don Alejandro de si van a tragar con todo, porque el PSOE sí que ha demostrado que sí, pero se les acaba. No tiene moralidad. O sea, van a tener muchos menos diputados en la siguiente legislatura, sí, y pueden tener desde muchos menos hasta muchísimos menos. O sea, aparte de los diputados que hay ahora del PSOE, van a perder su trabajo casi seguro. Pues desde luego el gobierno, vamos, tiene toda la pinta, salvo que hagan ya la enésima maniobra que todos nos tememos, no sabemos cuál es, pero nos tememos. Ahora mismo las encuestas dan una mayoría de derechas nacionales que no ha habido nunca. Ya, pero es que y eso tiene, alguno pensará qué va a ser de mí, y insisto, alguno habrá un poco menos tragón con todo, o no, o soy un ingenuo
romántico, Mirad estúpido. lo que ha pasado. Es que tonto. ¿sabéis qué pasa? Que cuando se hizo un movimiento para descabalgar a Sánchez, salió mal. Y a partir de ahí Sí, pero enterraron queda el mucha hacha. legislatura. Y lo mismo todos los socios. Y O sea, mira- todos esos socios que están demostrando ser todos una banda, ustedes, PNV, RC, todos, no hablen de moral nunca porque son ustedes unos trincones todos. Imaginaos. Puros trincones. Eh, Y sobre todo los socios que son como de derechas, los de Junts y PNV, que ustedes están tragando con un gobierno comunista. todo lo que se Los les comunistas pase, en el gobierno. todo lo que les pase se lo merecen, evidentemente. El PNV, fíjate. Pero ojo con vender la piel de Pedro Sánchez y del PSOE antes de cazarlo, porque ha pasado ya otras veces. Yo no entierro a este ni loco. No le hago perder elecciones ni loco. Porque sabe tocar los resortes necesarios y enfrente tiene gente muchas veces que se pone muy nerviosa enseguida y hace el flan y hace unas campañas infames, campañas electorales. PP es malísimo haciendo campañas electorales. Y chistes. Madre mía. Sí, no, es así. Pero fijaos, o sea, es que lo que hizo Pedro Sánchez en términos solo políticos, después de que su partido fuera barrido de las municipales y autonómicas, fue heroico. No fue tan barrido. Yo recuerdo un análisis ¿Cómo que no? de Iván Espinosa Los Monteros. Depende. Ahí había... Ese sí que fueron unos números de esos torturables, que según cómo los torturabas cantaban una cosa de otra. Yo leí tres o cuatro análisis y en términos de poder fueron las elecciones del 23. Show me the facts. No, ¿dónde están los... El poder. O sea, Sí, desplazaron a sí, todo pero- el PSOE. Pero en votos... Da igual eso. A ver, antes de las elecciones del 23, cuando mejor iba la derecha no tenía la mayoría que tiene ahora y desde luego hacía menos. O sea, estaba ahí al filo de la navaja y salió para un lado y no para otro y luego hay sospechas de que si pudo haber fraude o no con el voto por correo, que cada vez se habla más, pero nadie lo ha demostrado. Supongo que porque por otra parte es muy difícil de demostrar, aunque ahí estaba la famosa fontanera Leire, ¿no? En el tema del voto por correo, lo cual tranquilizador no es. Pero lo que quiero decir es que tampoco, yo creo que Sánchez lo que ha demostrado sobre todo es una falta de escrúpulos absolutamente única, porque el PSOE y el propio Sánchez, antes de lo que luego lo hizo Sánchez, podía haber hecho una coalición Frankenstein. Ha habido mayorías en la primera vez que llegó Aznar al poder, pues podían haber seguido vendiendo más, Felipe González no lo hizo, o sea, ha tenido varias ocasiones. Entonces, yo creo que la falta de escrúpulos es absolutamente total, lo de que su hermano viviese en la Moncloa. O sea, es que eso... No, eso no es falta de escrúpulos, es peor. Vamos a ver, porque si tú estás protegiendo a alguien que podría estar en ese momento y en esa tesitura, y por eso haces lo que haces, cometiendo presuntos delitos fiscales, etcétera, Pues eso es peor que... Bueno, falta de escrúpulos, para poder cometer males tienes que no tener escrúpulos. Sí, pero que es peor, porque estás cubriendo a alguien que está cometiendo delitos. O sea, desde la Moncloa. Por eso- Ahora, fijaos cómo conoce el paño, cómo se conoce el paño, que sabe que no pasa nada en términos sociales. En general, eso tendría que hacer incendiar un país. Nosotros vemos Bolivia y tal, y dices, Bolivia, Bulgaria y tal, y dices, ¿qué ha pasado ahí? Y nadie te dice, no, pues que hay un presidente del gobierno que tiene a su hermano en su casa. Es que ni se aproxima siquiera. Vamos a ver, la gran mayoría de los votantes en España son de los suyos, man que roben, man que pierdan, como del Betty, man que pierda. Es impresionante. O sea, la refractariedad, aparte que también te alimentas de medios afines, casi todo el mundo tiende a escuchar solo a los Burbujas, suyos. sí. Sí, eso es un Y panorama. luego que hay se mucho complica. voto comprado. Es decir, hay mucho voto. De a red veces- clientelar. Pero vamos, hay dos tipos de compra de votos, en mi opinión. La con dinero y la con argumentos demagógicos. No lo compras en dinero, sino en especie, en excitación de la envidia igualitaria, en excitación de odio contra el otro. Y dice, no, si yo no estoy mejor, pero que se jodan los ricos, ¿no? Y como yo los ricos les tengo envidia toda la vida porque yo no estoy años luz de ellos, pues a mí me hace feliz el que les suban impuestos, impuesto de patrimonio, tal. Dice, no, si yo no gano nada con eso. No, si dicen los expertos en economía que eso es malo para la economía. Pero qué gusto que lo estén pasando mal, ¿eh? Qué gusto. Eso en España no funcionaba demasiado porque en España no tenemos las desigualdades sangrantes que se ven en América.
en América digo, en Hispanoamérica, que lo ves allí y dices, o sea, no hace falta ser el Che Guevara. Y dices, madre mía, qué fácil tiene uno decir, coméoslos. Porque dices, mira, yo no tengo nada, pero como vivo al lado de ti, encima me lo estás enseñando, pues lo que quiero es que a ti te vaya mal. Que eso funciona, y Evita funcionaba así. Fijaos que Argentina no es precisamente el país más desigual de por ahí. Pero Chávez, por ejemplo, en Venezuela tocó esa tecla de una manera alucinante. Y yo he estado en Venezuela, te ibas a barrios humildes de Caracas o a cerros y tal, que se te caía el alba al suelo, y si llegaba Hugo Chávez y ponía un consultorio médico con médicos cubanos, aunque a los 2 meses se quedaran sin vendas, les había puesto un consultorio médico, ya está, no me cuentes tu vida, tío, y les ponían gafas. Se acabó, ya está, ya puedes hacer lo que quieras. Lo has ganado porque lo has hecho tan mal. Eso por un lado, pero en España no pasaba. ¿Cuándo empezó a funcionar la política del resentimiento que explica el auge de Vox y de chusma como Irene Montero y Pablo Iglesias? Que a los jóvenes sí les puedes lanzar ese discurso porque se sienten despojados, no tienen donde caerse muertos, y si les haces un discurso de Amancio Ortega encima, los pocos españoles que han conseguido generar un imperio de la absoluta nada, tirando de emprendimiento puro, los pones en la mira porque salen en Forbes y demás, y ahí hay un montón de rebeldes con menos causa de la que ellos se piensan, porque solo saben llorar. Es una generación paradójica, porque son muy suyos y anteponen su yo, su cuidado y su derecho a todo, y a la vez son víctimas de todo. Es decir, se hacen responsables de su destino, pero le culpan a todo el mundo de cómo les va la vida. Esa política de resentimiento la ha explotado muy bien la Podemia. Y sexos, la lucha de sexos, ¿qué es? Es excitar, decir lo que parece que está mejor el hombre, no lo que está peor, no la parte, digamos, oscura de ser hombre, la parte complicada. Mira, ser hombre es un chollo y entonces te está oprimiendo, mujer, y entonces es un cabrón, y entonces, claro, ese es pura. Y luego, en España tenemos incluso la envidia territorial, ¿no? Que no la aprovecha directamente la izquierda nacional, pero sí vía coalición, ¿no? Madrid nos roba, Madrid es muy malo, es decir... Entonces, mis primos de Jaén, hay rufianes que dicen que tienen primos de Jaén a los que está subvencionando él. Rufián salió al estrellato haciendo discursos de este tipo. Bueno, a lo mejor es que en su familia todos son tarjetas como él, yo qué sé, ¿no? ¿Qué tipejo repugnante es, por cierto, Rufián? ¿Qué tipejo repugnante es? Y ojo, que te lo quiere vender la izquierda como... Fijaos... A mí me caía bien. Ya. No, sí, eso es peor. Eso es lo peor. Soy un pringadillo. No. Es que hay veces que nos cuesta desentrañar cosas. A mí también me contaron, por ejemplo, que Johnny Dígoras era como muy simpático. Y eras el portavoz de Ribatasuna cuando ETA asesinaba a decenas de personas, y a lo mejor efectivamente chiquiteando eras un fenómeno y contabas los chistes como nadie, y encima habías sido torero o novillero. Muy bien, ¿qué arte tienes? Ya, ¿sabéis distinguir entre que una persona sea muy simpática y tal y que pueda ser basura? Porque lo que hizo el otro día Rufián en el Congreso con la ex consejera de la Generalidad Valenciana, lo visteis, ¿no? El episodio de la cuerda. Sí, pero yo sinceramente, ahí, lo siento, me indigna mucho más la actuación de ella que de él. Me da igual, Luis, ese momento, y hacer eso con esa escenografía, porque estás escenografiando algo. Pero hace eso porque le dejan. Vamos, a mí me intenta hacer eso, y digo, ¿para qué dices tú, pedazo de golfo? Que estabas al día siguiente votando el control de Radio Televisión Española mientras empezaban a llegar las primeras noticias de muertos. Yo te digo Sos sinvergüenza, que perteneces a un partido de delincuentes. Yo le digo una cosa, ¿Qué me estás diciendo, hombre? Ahí hay que ponerse los zapatos de alguien. Hay una señora que viene en una comparecencia parlamentaria que eso significa, ven que somos los leones y te vamos a despedazar. Y el factor humano ahí pesa. Y que de repente un tipo te saque en la cara. Y ojo, salvo que seas un psicópata, aunque no tengas culpa,
directa. Si se te han muerto 220 personas, tienes que no, don Mario. Luis, que los matones... basura y te que los matones tipo Gabriel Rufián se meten con el que les deja meterse con ellos, hombre. No, pero no deja de ser... No deja de ser un matón, pero vamos. Y el otro día también en Twitter, viste lo que puso, ¿no? El recuento de muertos que se puede achacar el PP. Un hijo de Companys está soltando muertos. El amigote de Otegi que estaba en ETA cuando Hipercor... Es que te van dando elecciones. Más cerca. ¿Ellos han apoyado a ella en la investidura? Vale. 24.000 muertos ocultó la pandemia. Y nos mantuvo a Fernando Simón. ¿Cuántas muertes causó los mensajes, digamos, indebidos de Fernando Simón y demás, tranquilizados cuando no había que tranquilizar, excesivos? O sea, pecó por exceso y defecto continuamente. Y ese era Illa, Salvador Illa, ese supuesto moderado. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Bueno, la Unión Progresista de Fiscales, es decir, esa asociación que representa solo al 10% de la carrera fiscal, pero que, gracias a García Ortiz y a Sánchez, ocupa la mayoría de los puestos en las alturas de la carrera fiscal, pues está recogiendo firmas para que se indulte a García Ortiz, que fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que es muy inquietante para el Estado de Derecho que una asociación de fiscales esté cuestionando, como cuestionan en su recogida de firmas, la sentencia del Supremo y demuestren de una manera tan clara que para ellos el activismo propagandístico al servicio de Sánchez está por encima de la legalidad. ¿Cómo van a hacer bien su trabajo? Me pregunto. O sea, a ver, los indultos ya son un asterisco al Estado de Derecho. Todo indulto es una interferencia a la separación de poderes. Hay unos poderes judiciales y tal, y dice que juzgan si alguien, y dice no, dice el Ejecutivo, no, yo te enmiendo la plana y suelto este que has condenado. Eso ya va a empezar. Para seguir, son gente de la legalidad, que se supone que es lo contrario a la algarada, el fiscal, ¿no? O sea, es un despropósito por todas partes. Y luego ya el adjetivo progresista cada vez más y más huele, ¿no? ¿Quién está en contra del progreso? Vamos ya a dejarnos de tonterías. ¿Quién está en contra del progreso? Que me lo digan. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente podríamos decir unión de fiscales de izquierda, ¿bien? Entonces lo entenderíamos mejor, ¿no? Pero vamos, en el caso además de están enmendando la plana a una sentencia judicial aparentemente muy bien fundamentada y una barbaridad de indicios, todos los que hemos leído en prensa, es que hay tantos indicios circunstanciales que como mínimo, y luego finalmente, cuando el indultado ni siquiera se arrepiente, o sea, cuando alguien dice, oye, perdón, pido disculpas, etcétera, dice no, sale, es como con los indultos de los golpistas catalanes, ¿no? O tornaremos a fer. Sí, no, claro, si te dice, mire, es verdad, nos hemos equivocado, tal, yo podía entenderlo como un gesto de reconciliación española, dice, oye, pues aquí ha habido, oye, nos damos un abrazo entre hermanos, en familia, dice, no, en plan chulo, lo volveremos a hacer, y luego ya con la amnistía ya la leche, ¿no? Pero vamos, en este caso a mí me parece un completo despropósito y que descalifica a esa supuesta unión, no sé si de fiscales, no sé si son más o fiscales o progresistas. Bueno, en primer lugar... Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Pero bueno. ¿Y unión? Unión sí, teniendo en cuenta las bajas que ha tenido esa asociación de gente que se ha ido de ella por simplemente vergüenza torera en los últimos años, tampoco. Vamos a ver, es una aberración que exista esa asociación, debería estar prohibida, porque, o sea, es que no es siquiera concebible que alguien que se dedica a ser a encausar a gente, es decir, que juega con la libertad de la gente, se ponga una escarapela ideológica. O sea, tenía que estar prohibida, lo digo de verdad. ¿Cómo dicen ustedes que se llaman? Unión Progresista de Fiscales. Ustedes no pueden existir. Hasta luego, siguiente. La Unión... la Asociación Profesional de la Magistratura se llama así. Eso es. ¿Son conservadores? Para mal. Porque no debería vincularlos eso. Es decir, ahí las asociaciones en el ámbito militar y en el ámbito jurídico tendrían que ser técnicas. Oye, ¿para qué nos asociamos? Para conseguir mejoras laborales. Se acabó. Se acabó. Y para cuestiones que estén relacionadas con el avance de su profesión, etcétera, ideológicas, prohibidas. Tendrían que estar prohibidas. Totalmente. Así de claro. Eso por un lado. Segundo, si hay
cargos que tendrían que tener imposibilitado el acceso siquiera al indulto, no te quiero ni contar, a una amnistía, son los fiscales, los jueces, evidentísimamente. Porque además, si no, demueles el Estado de Derecho. Si tú le dices a un juez, comete una fechoría que vengo yo y te voy a amnistiar o te voy a indultar, ya está. ¿Qué quieres? Tercero, esto que está haciendo la Unión Progresista de Fiscales y lo que la manera en que están defendiendo al indigno exfiscal general del Estado, los medios de comunicación y los partidos de izquierda, es clarísimo en el ámbito, o sea, lanza un mensaje claro de qué entiende esta gente por justicia. Porque ni siquiera se cuestionan esta historia. La persecución a un rival político. Es decir, es que eso sí que no lo duda nadie. De los delitos o sea, ¿por más qué empitonas graves a ese tío? Eso es como un golpe de Estado en pequeñito. Ese o sea, la sí. persecución liberal político desde el poder es como un golpe de Estado en pequeñito. Es así. Es un Watergate en pequeñito Hay un tío o sin pequeñito. que ha montado... Y por cierto, que es otra cosa que tendría que provocar honda estupefacción. Pero ¿cómo no hay manifestaciones millonarias de gente diciendo quién ha sido? Porque evidentemente eso no lo hace el fiscal general del Estado. Porque él no es político, en teoría. No, ¿por qué emprende una campaña de persecución? Porque alguien que no es el fiscal general del Estado le dice, quiero esa cabeza. Y en España tenemos una capacidad alucinante para trazar un cortafuegos que deje fuera al principal responsable. Es más, como que lo damos por bueno. Hacemos ya, incluso hablamos con soltura y tranquilidad. ¿Quién fue la X de los GAL? Ah, sí, claro, jaja, estoy en el ajo. ¿Cómo que estás en el ajo? Que hubo gente que entró presa, que fue a la cárcel. Y la X fue a acompañarlos a la cárcel. Y tú dijiste, bien, ¿dónde está el problema? Y esa persona ahora se pone como modelo de estadista. Y ya para colmo, su gran enemigo, al que le hicieron la vida imposible, José María Aznar, sale diciendo, vamos, ¿dónde va a parar? Yo me caso con él antes que con el PSOE, ¿no? Abascal. Y dices, me subo a la azotea y me tiro, sin paracaídas. Porque este señor... Me arrojo al vacío desde el bordillo de la acera. Que yo creo que se está arrojando al vacío es Aznar en su prestigio. Pero, O sea, creo que se está haciendo un flaquísimo favor a su trayectoria. Aznar está conmovido porque dice que el que le hizo la campaña del Doberman y esas campañas donde se decían en ámbitos izquierdistas van a ganar los asesinos de García Lorca, es que esto se decía en las radios, sí. Y no era precisamente el más descerebrado de los comunicadores de la izquierda socialmente aceptada, ¿vale? Esos, los del terrorismo de Estado, los que maniobraron con el rey para que en el gobierno de Aznar hubiera gente que controlara la información sensible en ministerios como el de Defensa. Este tío viene y dice, coño, tenemos aquí a Metternich y Abascal es un gañán. Bueno, que conste, esas declaraciones de Aznar son de marzo, de la presentación de un libro. Me da igual. Pero es que tenemos unas declaraciones, las tenemos por ahí, don Julio, la intervención de la portavoz del PP en el Senado, bueno. Diciendo que echan de menos al PSOE de González y de Guerra. Escuchen. Nosotros no descartamos que haya algún ministro que incluso sea no corrupto, alguno habrá, pero ese mirlo blanco no es Pedro Sánchez, porque es el núcleo irradiador de toda la corrupción durante 7 años. No es una excepción, es la regla. Señorías del PSOE, recuperen su partido, el de toda la vida, el de González, el de Guerra. Rebélense contra quien ha impregnado de corrupción. O sea, está diciendo, Sánchez es el epicentro de la corrupción, recuperen el partido de González y Guerra, que como todo el mundo sabe, con ellos no había corrupción. No había corrupción. Es que en serio. Alfonso Guerra, con el PP, entonces era un demagogo, vamos, de una agresividad
fuera de Brutal, tono, sí. el tema del Poder Judicial. O sea, la intervención de la justicia la hace Felipe González con Alfonso Guerra, luego la mantiene Aznar, luego la mantiene Zapatero, luego la mantiene Rajoy. O sea, realmente no sé de qué están hablando de ese PSOE buenísimo. Hombre, comparado con este, pues sin duda, bastante mejor. Y pasados los años, el Felipe González de ahora, mucho mejor que el de antes, por lo que dice. Ahora bien, realmente el PP es un partido pues que se declara de izquierda moderada, pues lo puede decir perfectamente, decir, somos de izquierda moderada y ya está, y no engañamos a nadie. No, pero o sea, a mí no me importa, o sea, si yo creo que hay que volver a un bipartidismo con un partido de izquierda moderada, que es el PP, y un partido de derecha moderada, que es Vox. Pero lo que no entiendo son las alabanzas al PSOE. Al PSOE hay que destruirlo, hay que machacarlo, hay que eliminarlo y a ser posible también de la historia, por Dios. No es... Dios bendito. Bueno, pues esta chica, ¿cómo se llama esta mujer? Moreno Bonilla. Dice lo mismo. ¿Os acordáis? Sí, sí. Y ¿Qué- Ayuso qué- dice lo mismo sobre Vox. Lo mismo. No, pero quiere... No, no, Sí, no. y No, pero, son- pero, no, pero digo- Ayuso no dice que haya un PSOE bueno, eso nos lo ahorra. O al sea, menos. no, pero sobre todo, tiene- pero sobre todo, vamos porque a en ver. Madrid la gente es más de derechas. No, pero y sobre Y todo- claro, tiene un asesor que es Miguel Vamos Ángel a Rodríguez, ver. y le dije, en Madrid, como flojes, no te comes Es una que rosca. Moreno Bonilla en Andalucía, en la tierra de los ERE, dijo: ¿por qué no vuelve el PSOE? O sea- ¡de los ERE! Y Aznar dice: al que me intentó asesinar civilmente, le voy a hacer un monumento. Y esta mujer en el Senado, hablando de corrupción, hay que ser cenutria para decir que el modelo es el PSOE que robó a los huérfanos de la Guardia Civil. A los huérfanos de la Guardia Civil llegaron a robar. Pero tú, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has salido? Y además, olvídate, ese discursito que te crees que te va a dar voto o que te va a poner por encima de ellos, no es verdad. O sea, no estás haciendo un ejercicio de recauchutaje del tejido político. Porque tú lo que estás pervirtiéndolo aún más, diciendo que ese es el modelo bueno. Efectivamente, España tenía un problema con el PSOE. España le dio a un partido que no se merecía, el PSOE, la oportunidad de gestionar la transición. No se lo merecía. Históricamente venía de provocar una guerra civil. El PSOE venía de provocar una guerra civil. Luego no combatió al franquismo y, de hecho, se pudo reconstituir gracias a que el franquismo le dejó que se reconstituyera en el interior y por el dinero que venía de fuera. Esto es el PSOE. No le debemos nada, nada. Llegan y ¿qué dicen? Voy a desmontar este sistema ahora mismo y voy a convertirlo en México. Y vamos a ser el partido de la revolución institucional. Y vamos a robar a manos llenas y vamos a detentar el poder, no ostentarlo, porque vamos a quedarnos con todos los resortes sin la menor intención de que aquí vaya a haber alternancia política, etcétera. Esa era la idea. De Inventan el PER en Andalucía. O sea, el primer modelo masivo de compra de votos es el PER andaluz, lo cual les permite mandar a Andalucía de 30 a 40 años hasta que no llega otro y lo cambia, lo mantiene, pero con ese PP asocialistado de Moreno Bonilla, ¿no? Es así. Pero realmente es así. O sea, el PER hace un daño bestial porque además luego se ha extendido a toda España de una u otra forma. Bueno, y ha sido peor. Eso, por cierto, es la clave de que tengamos una inmigración tan descontrolada, porque al extender eso a los inmigrantes, eso lo decía Milton Friedman, el gran economista americano, cuando usted tiene estado de bienestar, en el pasado, a Estados Unidos, la inmigración que vino hasta la Primera Guerra Mundial, como no había ningún estado de bienestar, pues todo el mundo venía a su propio riesgo. Claro. Todo inmigrante era bueno para el país, salvo uno que fuese un criminal, ¿no? Que sería una pequeña minoría. ¿Qué pasa cuando hay estado de bienestar? Pues que atraes gente, lógicamente, y eso lo crea, el primero que crea esa estructura, de una forma clara, ostensible, es el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, que se sepa. Y luego, en Europa, vamos a ver, lo que supuestamente hundió a los regímenes liberales era las prácticas caciquiles. Que ellos, ¿qué decían? Oye, aquí estáis generando un sistema nuevo que lo que está haciendo es usurpar el poder porque no es real que sea una representación popular porque está corrompida por los poderes fácticos.
Vale, ¿qué hicieron estos? Institucionalizar la corrupción. Ya no dependía de un señor que al fin y al cabo se jugaba su dinero. Esto ya es el Estado. Y Europa hace lo mismo, con la PAC, etc. Son elementos profundamente corruptores de mil cosas. Gente que vive en el campo. A ver, ¿qué hay que plantar este año? Porque ya da igual la producción. Lo que importa es ¿por qué me vas a pagar? Y hay que ¿Me vas a pagar por plantar o por arrancar? O por no plantar. Sí, o por no plantar. O me vas a pagar por recoger o por no recoger y que se Es que es alucinante lo que ha hecho Europa. Claro, porque distorsionas y porque corrompes. Y te dicen, no, si es para sentar población. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Pero no. Está habiendo una cantidad creciente de personas, y sobre todo jóvenes, que dicen, no pasa nada si hay una dictadura, porque claro, si la democracia fracasa, si el modelo que conocen fracasa porque tienes políticos faltos de escrúpulos que compran votos y votantes que son unos botontos o unos bolistos, unos siendo comprados, pues al final las cosas funcionan fatal. Entonces, cuando funcionan fatal, la alternativa seguramente es peor. Pero claro, es muy lógico que haya gente que caiga en eso, en demagogos de otro cuño, que le diga, no, si lo que tienes que hacer es cargarte el sistema liberal de separación de poderes. ¿Cuál es el modelo que no ha funcionado? Es este, ¿no? Que luego ya no funcionaba así. Y eso es una cosa bastante preocupante. Porque claro, las dictaduras se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Ahora, fíjate mira cómo está Venezuela. Fíjate que pájaro que está dinamitando el Estado de Derecho, y bueno, pues a la gente que no esté muy interesada por la política o que intente pasar por la vida así, pues le puede dar igual. Pero lo que no le da igual es eso, que no tenga acceso a la vivienda, que los puestos de trabajo sean cada vez más precarios, que los salarios... Son las cosas de comer. Consecuencia directa. Y llega este y dice, pero voy a poner un abono transporte a 60 euros que te puedes ir a Tombuctú y de y vuelta. Ese anuncio tendría que hacer que los socialistas no pudieran salir a la calle porque los jóvenes se los comieran. Bueno, decirle, oye, que me vas a pagar el qué, que te voy a votar, que has dicho. Un momento, repíteme otra vez. Tú, el que me estás haciendo vivir con 5 desconocidos en una casa de 30 metros cuadrados y que me tienes ligado a un salario mínimo que jamás me va a crecer porque habéis depreciado tanto los salarios que mi horizonte es no llegar a 2.000 euros en mi vida, que me vas a regalar el abono transporte. Gracias. No, el problema es, de verdad, que hoy en día los políticos asistencialistas no sufren las consecuencias de lo que hacen y no arriesgan, pero arriesgan en todo el orden. Oye, yo voy a poder ir por la calle tan tranquilo habiendo aniquilado a esta generación. Pedro Sánchez no puede salir a ningún lado sin que le digan hijo de fruta. Quiero decir que eso ya para empezar desde hace tiempo. Pero ahora mismo los jóvenes, hay un giro histórico hacia la derecha. De hecho, Vox es el partido mayoritario entre los jóvenes. Luego se espantan y dicen, pues mira, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué les han dado? Es decir, háganselo mirar, qué les están ofreciendo, qué posibilidades de acceso a vivienda tienen, a un buen empleo, a todas las cosas que querría un joven normal, ¿no? Es brutal. Es descorazonador, por cierto. Acaba de poner Nicolás Redondo Terreros hace 33 minutos un tuit que me sorprende así de primeras. Dice Eduardo Madina: un silencio de Madina vale más que todos los mensajes de Puente en X. Una palabra de Eduardo vale más que todo el currículum político del ministro. Eduardo Madina será un ejemplo en las filas socialistas siempre, mientras que a Óscar intentarán olvidarle cuando deje el ministerio. Eduardo es un socialista cabal. Puente pasará a nutrir el grupo de los que nos avergonzaremos. Madina, se esté más o menos de acuerdo con él, representa la socialdemocracia que contribuyó a modernizar España, mientras que Óscar es de los que entregan el Estado a los nacionalistas poniéndose de rodillas. El vasco demostró el valor de los que defendieron la libertad. El vallisoletano, fuerte con los débiles y débil con los fuertes, representa la cobardía de los que entregan los principios por estar. Aclaro que este tuit lo que hace Nicolás Redondo Terrero es meter un pantallazo, entonces no sé si esos son palabras suyas
o son de otro y él está metiendo el pantallazo. Pero en cualquier caso lo mete sin comentarios, por tanto asume lo que está diciéndose en ese pantallazo, hace suyas esas palabras. Y digo que así de primeras a mí, pues hombre, me choca, porque Eduardo Madina representa en el socialismo vasco lo contrario de Nicolás Redondo Terreros. Eduardo Madina, partidario del entendimiento con los nacionalistas vascos; Eduardo Madina, partidario de la negociación con ETA; Eduardo Madina, enormemente hostil a toda la derecha, mientras que Nicolás Redondo, pues ya saben ustedes que era, pues hombre, eso sí que era un socialismo presentable y democrático. Entonces me sorprende, pero por otro lado, analizando en segunda derivada, pues enlaza con lo que decía antes, es que efectivamente el hecho de que Eduardo Madina salga adelante es el pistoletazo de salida para que se sumen otros grupos de descontentos, no necesariamente de acuerdo con los planteamientos de Madina, pero que todos comparten el odio a Sánchez, ¿no? Por algo será, ¿no? Nicolás Redondo ha sido expulsado del PSOE, ¿no? Lo mismo que ha sido mi amigo Joaquín Leguina, que ha sido readmitido por tribunales de justicia. Entonces, yo creo que es muy bueno que se agriete el Partido Socialista, porque está ahora mismo, realmente necesitamos que pase a la oposición. No sé si que desaparezca, pero claramente yo creo que desaparezca. No, déjate, no sea modesto, que desaparezca. Bueno, que esto es como todo. Habrá de izquierda. Vamos a ver, mientras la gente crea. Si es que no estamos diciendo que hay que erradicar la izquierda. A ver, don Mario. Pero el PSOE sí. No. Yo voy al revés. Mientras la izquierda se basa, el principio de la izquierda es que el mundo es muy injusto porque los que están mejor son malos, no porque hayan tenido más mérito. Entonces, eso es una idea tóxica, absolutamente tóxica, porque la inmensa mayoría de la gente tiene capacidad de prosperar en nuestra sociedad, pese a todas tiene educación. Ya no estamos en una sociedad feudal, digamos, los privilegios heredados comparados con los históricos eran mínimos. Antes había unos pocos privilegiados y una masa de pueblo. Ahora cualquiera, mire Zapatero, es un mindundi que llega a presidente del gobierno, un mindundi intelectual, ¿no? Entonces, la idea de izquierda básica yo creo que tiene que suavizarse mucho, porque en sí es mala. Entonces puede desaparecer el PSOE, pero aparecerá otra marca equivalente que sea, digamos, excite los mismos odios. En cambio, si hubiese realmente un convencimiento de muchísima parte de la sociedad de que esas ideas son tóxicas, que nos llevan al enfrentamiento, que no favorecen a los de abajo. Los de abajo están mejor cuando gobierna la izquierda. ¿Realmente están mejor los de abajo cuando gobierna la izquierda? Que yo sepa que el único que ha hecho 4 millones de casas fue el del régimen anterior, que no era precisamente de izquierdas. Entonces, creo que es importante, insisto, desde luego que el Partido Socialista pase a la oposición, no sé si que desaparezca o no, pero necesita realmente reformarse, como pasó, por ejemplo, con el Partido Laborista en Inglaterra. No sé si saben que Margaret Thatcher decía que su mayor triunfo político se llamaba Tony Blair, que era que había hecho girar ese Partido Laborista que era completamente salido de madre. Dice, oye, una cosa sensata, ¿no? Me parece que esos textos son de Redondo Terreros, que creo que hace una cosa un poco rara, que es que escribe mini textos en Word y los debe de fotografiar o algo y los sube, porque veo que lo hace bastante en su timeline. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Hoy es jueves, viernes, sábado, domingo. En 3 días vamos a tener el primer dato sobre hasta qué punto ha afectado todo lo que ha pasado en el último año y pico en España a Pedro Sánchez y al PSOE, porque vamos a unas elecciones el domingo en Extremadura, donde Pedro Sánchez, fiel a su máxima de sostenella y no enmendalla, y si me envidas te lanzo un órdago, pues ha cogido y ha impuesto al PSOE extremeño que el candidato sea Gallardo, o sea, que va camino del banquillo. O sea, no es que esté investigado, no es que hayan salido informaciones en los medios, no, es que ya un juez le ha mandado al banquillo y será juzgado en mayo. Bueno, pues el domingo sabremos qué es lo que pasa. Todas las encuestas apuntan a lo mismo. Sube el PP, pero no tanto como para llegar a la mayoría absoluta. Sube Vox, se desploma el Partido Socialista y no hay a la izquierda del Partido Socialista pues tampoco un crecimiento de las opciones sustitutivas. Vamos, que el electorado socialista parece que está un poco deprimido. ¿Hasta qué punto
va a llegar eso? Pues no lo sabemos. Las encuestas, la verdad es que todas dicen lo mismo, lo que les acabo de resumir, pero luego difieren mucho en los números concretos. Unas le dan al PP a 1 escaño de la mayoría absoluta, otras le dan a 3, a Vox le dan unas 10 escaños, otras le dan 7, al PSOE también hay una diferencia de escaños amplia. A mí la verdad es que me parece que deberían ser un poco más precisas las encuestas, pero es lo que hay. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Vamos a ver, ¿qué sí sabemos? Sabemos que Guardiola, cuando habla, parece muchas veces de Podemos o del PSOE. Eso es así. Sí, la Irene Montero del PP. Lo cual, a su vez, le puede venir bien para quitar votos al PSOE. Podría ser, que le venga muy bien. Yo creo que es lo que va a pasar. Que es lo que va a pasar. También sabemos que Extremadura, esos son datos de la EPA, como del pelo del 30% de las mujeres con empleo son empleadas públicas. O sea, muchísimas. 30%. Usted se habla siempre de Madrid, los funcionarios, es que Madrid vive del chollo, del Estado y tal. Bueno, el porcentaje de empleo público en Extremadura, y sobre todo en mujeres, es absolutamente escandaloso. O sea, realmente es una oficina de colocación y, por tanto, de ahí a que si eres un poquito hábil, el que tiene el poder, los votos, tiene ahí una burrada de votos comprados. O sea, son dos elementos distorsionadores totalmente de lo que es una situación normal. Es la comunidad autónoma con menos renta per cápita de España, tiene una dimensión enorme, es otra autonomía que no tendría que existir. O sea, es otro invento del Estado de las autonomías, el meter ahí una estructura, por cierto, de las que tiene más financiación por habitante, por fondos europeos, recibe muchísimos fondos europeos. Un día estuve estudiando el tema de la sobrefinanciación vasca, gracias al cupo, que no pagan prácticamente nada al Estado por su contribución, al Estado central. Pero es que Andalucía tenía prácticamente la misma financiación por habitante, porque rebañaba muchísimos fondos europeos, pero no sale del atraso, ¿no? Con lo cual, creo son todo cosas anormales dentro de esta comunidad autónoma. La solución al enigma, como ve, me escaqueó hábilmente, que me decía usted que iba a pasar, porque como todos lo veremos el domingo, pero tiene toda la pinta, pero son elementos absolutamente distorsionadores, y el hecho de que no salgan del último puesto de España durante décadas y décadas y décadas, como todo, ¿no? Por desgracia, no hay emprendedores, hay empresarios, pero claramente no es el mejor ecosistema, ¿no? En un sistema tan intervenido que ha estado durante tantas décadas el Partido Socialista, y que ahora está un Partido Popular que se parece mucho al Partido Socialista, cuando estuvo Monago también, recuerdan aquel viejo interregno del PP, ¿no? Sí, que pactó con Izquierda Unida y logró el gobierno. Y bueno, que a mí en su momento no me pareció mal para quitar al Partido Socialista, que llevaba gobernando Extremadura desde aproximadamente el Pleistoceno. Pero luego pues tampoco salió muy bien la jugada, parece, electoralmente, porque bueno, no sé. Bueno, y luego el efecto Guardiola en política nacional, desde luego, es uno de los posibles responsables de que ganase Pedro Sánchez, tuviese escaños suficientes para revalidar en las pasadas elecciones con su demonización a Vox. O sea, desde luego hay varios candidatos y ella es uno de los candidatos favoritos, lo cual habría sido realmente solo por eso efectivamente nefasto para España, porque era, si te vas a coaligar con Vox, ¿para qué lo demonizas? Mira, acaban de preguntar a Groc, y a Extremadura es la comunidad con más porcentaje de funcionarios. Son 105, entre 105 y 110. Si me tiene aquí delante, funcionarios ¿cómo duda? No, pero para dar el dato de dato preciso, 105, entre 105 y 110 por cada 1.000 habitantes. Que entre 105 y 110 por cada 1.000 habitantes. Es como si hubiese a nivel nacional 5 millones. Así que 5 millones de empleados públicos cuando no hay tantos ahí. Madrid está, no me da la cifra exacta, pero está muy por debajo está por debajo de la media nacional. Comunidades, alucinantemente. Extremadura, a ver qué sucede, ¿no? Allí. La campaña de Guardiola, en fin, que os voy a comentar, porque eso al final yo creo que genera, por otro lado, desaliento, ¿no? Entre quienes quieren que haya un cambio de políticas, no de políticos, en el ámbito nacional, ¿vale? Y luego, algunas cosas no tendrían que ser algo solo de la Junta Electoral. Tendría, de nuevo, para atajar las fechorías tienes que elevar la pena.
tú no puedes hacer lo que ha hecho la Junta de Extremadura diciendo, bueno, y ahora le regalamos el carnet de conducir. Bueno. Y a 5 días de las elecciones, ¿puede contarlo un sin poco, que no digas, o sea, Mario, tú tienes que ver a esa persona que ha hecho ese anuncio entrando en prisión. Don Mario, ¿puede así, y decir, relatar lo "Uy, que ha me he pasado? equivocado". ¿Puede relatar lo que ha pasado? Porque a lo mejor no todos los oyentes lo saben. La tropelía, ¿la puede describir? No, hay un anuncio, o sea, una señora muy pizpireta que además Consejera de Guardiola, ¿no? en un momento dado, De la Junta de Extremadura. en un momento dado se sienta en una escalinata para enseñarte las piernas, que dice, ¿pero qué hace esta señora? Sentada en una escalinata, que no, bueno, en una escalinata no, en unos escalones, no es una escalinata, que la gente del mismo se piensa que estaba en el Ritz. ¿Es consejera de Guardiola? Creo que es una cosa. ¿Y qué dice ese anuncio? Dice, bueno, y vamos a hacer una bonificación de, no me acuerdo ahora la cifra, da un número. O Para sea, autónomos y 3.000 euros. y los y ahora los extremeños podrán sacarse el carnet de conducir gratis. Y eso ya lo dice como gobierno, no como partido, no pagado con fondos de No, partido que tampoco es son más, privados. Es más, el anuncio, el que yo vi en Twitter, se hizo desde la cuenta de la Junta, no lo hizo la cuenta de esta Pretty Woman. Que de verdad, por otro lado, está la cosa esta kitsch, que dice, ¿pero quién le ha dicho? Y ahora siéntate y enséñanos la pantorrilla. Sí, pero eso es lo de menos, eso es el detalle accesorio. Entonces, eso, digo, pero que ahí no tendría que ser la Junta Electoral diciendo, uy, no, esto muy mal, 1.000 euros. No. El que haga eso en campaña electoral tendría que ir preso. Absolutamente. Tendría que ir preso. ¿Para qué? Para que no lo hagas. O sea, cuando te dicen, no, eres un demente, Mario, ¿cómo va a ir gente por hacer un anuncio presa? No, precisamente para que no vayan a la cárcel, que ni se les pase por la cabeza. A ver, están malversando caudales públicos para alterar la democracia. Una de las cosas sagradas, precisamente, es como lo de García Ortiz. Es brutal. El no alterar, insisto, son como mini golpes de Estado light, suaves, pero vuelve a ser como que es un golpe de Estado. Una alteración, digamos, de un orden jurídico normal. Es Aquí, más. ¿cómo se genera orden jurídico? ¿Cómo se genera gobierno? Con la libre voluntad de los electores limpiamente. Cuando desde el gobierno se está abusando de los medios del gobierno para cambiar, eso efectivamente, no digo 500 años de cárcel, pero un ratito al menos. Vas a la cárcel. Una condena. Es más, yo haría por otro lado otra cuestión. Cuando cada vez que se disolvieran unas cámaras, inmediatamente tendría que pasar una junta gestora de técnicos, o sea, que desaparecieran los políticos de ahí, y en esos 2 meses... Ojo, noticia de última hora. Recuerdan ustedes que ha habido un brote de peste porcina. Recuerdan ustedes que primero se nos dijo que es que un jabalí había comido un bocata de mortadela contaminado. Esto suena a pangolín, ¿no? Sí. Luego nos dicen que no, que estaban estudiando la implicación rusa, con lo cual el bocadillo no debía de ser de mortadela, debía de ser de caviar del mar Caspio, ¿no? Y todo esto teniendo un laboratorio donde se investiga sobre peste porcina a escasa distancia del lugar donde ha empezado el asunto, lo cual, pues hombre, cualquier persona con 2 dedos de frente dice, a ver si se ha escapado del laboratorio alguna cepa. Bueno, pues los mozos y la Guardia Civil registran el laboratorio que está en el punto de mira por el brote de peste porcina. La entrada y registro a este laboratorio ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdañola. Lo trae en estos momentos Voz Populi, supongo que lo traerán otros medios también. A ver si el bocadillo de mortadela era de algún trabajador del centro, ¿no? Qué pena que no le pueden echar la culpa a Madrid. Madrid, a los es catalán. Y una cuestión más sobre las encuestas. Porque son también trascendentales. Porque se opera muchas cosas en España funcionan dependiendo de las encuestas. Por ejemplo, las empresas que colocan publicidad en los medios. Bien, y los estadísticos, y con muchísimas razones, te dicen, esto es una ciencia. Entonces tú coges y dices, vale, tiene método científico. La encuesta bien hecha tiene un método científico. Te dice, no, mira, yo te explico. Hacemos unas catas demoscópicas y a partir de ahí, y los métodos que utilizamos de encuestas permiten hacer un cuadro fidedigno de la realidad. Y como te están diciendo que hay un método atrás y que hay mecanismos de chequeo para impedir que los mentirosos sean los que manipulen el resultado, que los propios encuestadores perfecto, tú te crees todo eso porque, repito, es muy relevante lo que se hace con la información que obtienen los estadísticos, los encuestadores.
si de repente empieza a haber, como de repente, ¿no? Como en los últimos años en España, encuestas que varían tanto, hay que parar. Yo, de hecho, si fuera... yo dejaría de dar encuestas. Y arruinaría a unas cuantas y les diría, ¿os tomáis ya vuestro trabajo en serio o no os lo vais a tomar en serio? Porque no, es que entonces no las publico. Así de sencillo. Porque son muy importantes y tú no puedes decir... Pero por Dios, si las casas encuestadoras hacen, algunas de ellas, otras son serias, pero algunas de ellas pues les encarga tal medio de comunicación una cosa y le dice, quiero que diga esto, y entonces coge y lo hace. Entonces... Pero eso en vez de ser un negocio tendrían que decir, coño, que me arruino. El Centro de Investigaciones Sociológicas, es lo mismo, ¿no? de Tezanos. Sistemáticamente da encuestas que, vamos, no han acertado. Bueno, lo de Tezanos, yo preguntaba a Trump si hay sitio en Guantánamo. Sí. No. Ver, es que no se puede consentir que este tío haga esas cosas. O sea, las encuestas de Tezanos tienen... siempre hay una cosa en las encuestas que dicen, ¿usted a quién votó la otra vez? El recuerdo de voto. Y entonces hay que, digamos, corregir en función de eso. Oye, si he encuestado... Resulta que por lo que sea, ha salido mucha más gente del PP de la que hay en realidad en la sociedad, pues corrijo, hago un coeficiente corrector. Las encuestas de Tezanos sistemáticamente tienen mucho más personas que responden que son de izquierdas, pero no lo corrigen. De hecho, hay gente que saca la encuesta de Tezanos corregida, y entonces le sale lo que a las demás. Claro. Pero él que sabe de este tema, sabe, aunque sea sesgado, sabe, o sea, con toda la sinvergonzonería, publica siempre, sistemáticamente, que el PSOE está ganando cuando está claramente, y la de izquierda está ganando cuando no es así. Pero de nuevo, es que ahí se tiene que acabar con la impunidad. El gran drama de las democracias liberales es ese, la impunidad de los decisores. La impunidad. Y la no rendición de cuentas. Por ejemplo, que tú tengas protegida tu autonomía como representante y que se te impida el voto, ¿cómo se dice esto? Lo que está prohibido. La disciplina de voto, hay un término, se me ha ido ahora mismo, tengo la cabeza. Mandato imperativo. No se puede, está prohibido. ¿Bien? Pero de facto sucede. No, pero tú dices, te hacen esa protección, ¿vale? O sea, a ti te dan garantías para que puedas ser un buen representante. Bien. Pues vamos a empezar a limitarte también cosas. El mensaje quiere decir, el mensaje que hay que lanzar es este. Tierno Galván, lejos de ser un tío muy simpático, hizo un daño tremendo cuando dijo eso de que las promesas electorales están para no cumplirlas. Oiga, ¿usted qué es esto de que dice una cosa sabiendo que no la va a cumplir? Usted tiene que pagar. Oiga, ¿y usted? Bueno, ¿es usted Tezanos y se chulea de que no es independiente y de que no sé qué? No le puede salir gratis. Podría no salir gratis legalmente o porque los demás se lo afeen. Por ejemplo, la disciplina de voto. La disciplina de voto. O sea, por ejemplo, la gente que en el PP, los versos sueltos, ¿no? Cada vez que García Paje al final dice lo mismo que Sánchez, o en el PP, pues una Cayetana Álvarez de Toledo, gente que parece que va por otra vía, vuelve a votar. O sea, ¿sabían ustedes que la ley de violencia de género la votó el PP entero? ¿Cómo? Incluyendo, claro, pero en el PP había diputados que se supone que estaban más a la derecha. No, votaron todos. Bueno, pues habría que decirlo. Esa aberración. Esas aberraciones de con la disciplina de voto en España es total. O sea, no hay mandato imperativo. Entonces, legalmente no sé qué se puede hacer, pero habría que decirlo por lo menos como en el franquismo al final había una revista que era La Codorniz, en esa semitolerancia que había, tenía la cárcel de papel, ¿no? Sí. Mandamos a la cárcel de papel a gente que ha hecho el capullo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, pues toda la gente que hace ese tipo de cosas, toda esa gente que se tira al pisto, propia Ayuso, ¿no? Cuando yo soy muy de derechas, pero de repente parece igual que la izquierda o al revés, ¿no? En cada lado, yo creo que habría que decirlo, esas incoherencias, porque efectivamente, si uno es de Podemos, pide el voto para Podemos y vota como de Podemos, se le puede decir lo que sea, pero no que sea incoherente. A mí me pero cuando usted está diciendo que defiende los puestos de trabajo y defiende el Pacto Verde, que se está cargando, o sea, dentro del PP, por ejemplo, que se está cargando la agricultura, había una noticia que decía que en Galicia tenían la mitad de vacas que hace 10 años o algo así, que se iba a tener que importar. Han cerrado la mitad de las explotaciones. La mitad de las explotaciones. Sí, en los últimos 10 años. ¿Y eso por qué es? ¿Por casualidad? ¿Porque llueve menos? No, ¿verdad? Eso es porque les están haciendo la vida imposible con políticas talibánicas. Pero de verdad, o sea, claro que esto es una madre del cordero. Pero el drama de la democracia liberal es la no rendición de cuentas. Y además está hecho como con esto de, bueno, ¿y qué se le va a hacer?
¿Cómo que cómo se le va a hacer? Pues salidos de un montón de sitios donde no teníais derecho a entrar y os habéis creído con derecho a entrar, y si entráis os vamos a cortar las manos. ¿Habéis visto, por ejemplo, la DGT? La DGT. A mi lado, Milei y su motosierra sería el Dalai Lama con lo que yo haría con la DGT. Las normas que te imponen gente que no tiene ni una sola fiscalización de lo que hace y de rendición de cuentas. Oiga, ¿y usted por qué me manda colocar la baliza y no sé la barbaridad cuánto? que está diciendo la Dirección General de Tráfico de que se prohíba que vaya una sola persona en el coche, que es totalitaria, liberticida. Vamos, es una Con barbaridad. patatas, Alejandro, nos la vamos a comer. Cinco- Con patatas, mira lo que te Mire, digo. viven 5,5 millones de personas solas en España, y los que vivimos con otras personas, pues no tenemos todo el rato la misma agenda. Es una salvajada. Si el pueblo español permite eso, permitirá todo. Perdona, Alejandro. Eso es. Mira, vengo del Bueno. pasado y te digo, Sí. vas a vivir en una ciudad donde si viene tu padre de Zaragoza, no puede dejar el coche más de 4 horas en la calle. Y tú dirías, eres un descerebrado, Mario, y así te va a ir muy mal en la vida. Bienvenido a Madrid Sí, pero 2025. Bueno, doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes. Lo primero de todo, cierta controversia, don Luis. Ayer usted preguntó por el pavo de Navidad. La Sí. gente esperaba que hoy preguntara por el cochinillo, por el lechazo, por otro tipo de viandas navideñas. Y de repente... Tiempo habrá, hay más días que longaniza. Claro, la gente estaba esperando para votar. Yo cochinillo a favor. Y de repente usted hoy lanza una pregunta relacionada con las elecciones en Extremadura, Le ha que hecho como cambiazo. saben, sí. Además, de hecho, ha habido cierta insatisfacción de todos aquellos que querían votar por el Cordero. Entonces, pues no ha habido posibilidad, pero como dice don Luis del Pino, habrá tiempo. Y la pregunta era la siguiente: ¿qué cree que pasará en las elecciones del domingo en Extremadura? Esto, más que una encuesta, es una porra, una apuesta que hacen nuestros oyentes. Las opciones serán la mayoría absoluta del Partido Popular, la segunda, PP y Vox ganan esa mayoría absoluta, la tercera, la izquierda, mayoría absoluta, y la cuarta, la honesta, no lo sé. No sé si quieren votar ustedes. A ver, un creo que momento, se han, un momento. se han Yo- manifestado. La segunda. Yo Yo es que creo, yo estaba yo creo que pensando en el gana PP cochinillo. más Vox, pero no, sin mayoría absoluta del PP. Yo Claro, estaba entonces pensando tendría en que el ser cochinillo. mayoría absoluta de los dos, del Sí, Partido claro, Popular, PP más Vox. ayudado Sí, por la Vox. segunda. Y en el caso de Mario Noya, no sé si apuesta por la mayoría ¿Y por qué absoluta. hemos puesto PP más Vox mayoría absoluta? Pues porque no le daría Porque no me solo- cabía PP gana sin tener mayoría absoluta y necesita el Tiene que apoyo de dar- Vox para exacto. gobernar, que Bueno, tendrá vale, los escaños o sea, suficientes para dárselo. Vale, no, quiero decir. O sea, lo que voy es que en votos, PP y Vox van a tener mayoría absoluta. No que escaños. vayan a gobernar juntos. Claro, claro. Eso es. Sí, yo voy a esa. Vale, O sea, usted pues también la 2, vale. el 83% de los encuestados apuesta por PP y Vox, consiguen los votos para sumar esa mayoría absoluta. Luego, como dice don Mario, habría que ver qué pasa con la gobernabilidad. Pero, en fin, ahí está la resolución de nuestra audiencia soberana. La segunda opción más votada, el honesto no lo sé, Me con encanta. un 8%. Fíjese usted, don Mario, que me escribe un tuitero que se llama Miki Rooney Original, que dice que me perdone doña Carmen, no lo sé. Yo, Miki, le tengo que decir que contra la opción en la que estoy enfrentada es con la opción del no me importa. El no lo sé me parece muy honesto, porque en Sí. el fondo pues vienes a decir que Sí. no lo tienes claro, que puede pasar de todo este Y además domingo. te manifiestas, eso está muy bien. Pero te manifiestas. La que no me gusta es la de no me importa. Yo siempre lo digo, que te tienen que mover Pues, las oiga, cosas. Que a alguien no le importe. Y Y, lo- a pesar de eso, se tome el Eso es. trabajo de votar, también tiene su Eso- mérito. Pues por Exacto, eso, pues mire, exacto. pues es que eso evidencia que en realidad algo sí que le importa. Siempre ha sido porque está optimista. votando. O que le importa el programa, Claro, o que le pues- importa la Siempre encuesta, optimista, aunque el don tema Luis, en siempre sí, ¿no? optimista. Nos decía Miki Siempre Rooney. positivo, nunca negativo. Exacto, ahí. Miki Co- Rooney original decía que ¿Quién las decía? campañas Van sacan. Gaal, Van Gaal decía lo contrario, sí. siempre Van negativo. Gaal, sí, mítico. Van mítico. Gaal. Van Gaal. ¿Cómo fue? Decía Miki Rooney original que las campañas a cara de perro desgastan a la derecha. El Partido Popular y Vox tienen que aprender a entenderse. Esta es una de las opciones que es un Pero sí. comentario que nos dejaba. Si van sacando mejores resultados que nunca, si perdiesen vale, pero oye, Claro, al revés, cuanto más se pelean, más suben ambos. Fíjese usted, hay una opción que es la de mayoría absoluta del PP, que solo la vota el 7%, y la izquierda mayoría absoluta la vota el 2%. De hecho, don Luis, nuestra... esos son de Alcoy, oyentes de Alcoy. Más moral que el alcoyano, que se suele decir. Ana Stafford, nuestra querida oyente, nos dice que hay un error, don Luis,
en esta encuesta. La primera y la tercera opción en Extremadura son iguales. Ella dice que la mayoría absoluta de Partido Popular y la izquierda mayoría absoluta vienen a ser lo mismo. Ahí y me de ha hecho, dado, sí señor. cree que será esa la opción que ocurra. Raitui en Twitter dice que va a ser sorprendente el resultado. Nos lo deja así, un poco abierto. Un comentario de un desencantado en las publicaciones de YouTube. Alguien que se hace llamar Capitán Trueno. Dice que pasará lo que los delincuentes, los políticos, quieran que pase. Pues hay que recordarle la canción Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno. ¿De quién era aquella canción? ¡Ah! Ven, Capitán, es verdad, no me acuerdo. Yo Buenísima, sí. no la conocía y veo que hemos ampliado, hemos pasado de los chistes. Me has matado, Luis, porque ahora estoy ya ahí con De los chistes al karaoke, señores. Este programa mejora por momentos. De asfalto, era de asfalto. Sí. Bueno, esto es lo que nos decía este desencantado. En el chat de YouTube les dejo un último comentario. Es de Jesús, que dice que la campaña contra Vox es vomitiva por parte del bipartidismo. Socios que no quieren repartirse la parte del pastel que les toca, ni quieren que otro partido esté gobernando el país para que no les fastidien los negocios. En fin, les dejo porque si no veo que van a seguir cantando y yo no sé si mejora o empeora el contenido. Empeora, claramente. Yo, en fin... Chistes cuento buenos, pero cantar canto fatal. Tampoco chistes buenos, no. La campaña contra Vox está muy revuelta. Está muy revuelta. Yo veo lo de los audios, que los filtran los propios tíos de revuelta. Y dice, pero están diciendo los de Vox que ven irregularidades. Oye, corríjanse. Y el culpable es Vox. Yo no entiendo. O sea, los titulares... Está Romeral es un poco desesperado últimamente y haciendo cosas Hay una disonancia entre el titular y lo que luego ves dentro. Por cierto... Brutal. Bueno, no tenemos más tiempo. Doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias. Placer, gracias, don Alejandro Macarrón. Gracias, don Mario Noya. Luis. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar del tapir malayo. Don Paco, buenos días. Queridos, mis saludos más cordiales. El tapir malayo es una especie en extinción, un mamífero que se ha vuelto a reproducir después de 20 años del estudio de este animal en cautividad en peligro de supervivencia. Esta especie, por la depredación de sus espacios naturales, estaba extinguiéndose. El tapir malayo tiene cuerpo de cerdo, trompa parecida a la de los elefantes y patas de rinoceronte. El Homo sapiens en Occidente también estamos al borde de la extinción. No tenemos hábitat natural, o sea, casas donde resguardarnos. Se nos priva a las personas del aliciente de comer, por ejemplo, pues todos los productos de las vacas, porque las vacas se tiran peos y contaminan y hay que eliminarlas. Campos cada vez menos porque las placas solares y los molinos de energía eólica impiden la siembra y el cultivo. La evolución del conocimiento retrocede. Los maestros llenos de vida y vivencias son sustituidos por maquinitas. Hasta en Navidad, nuestros reyes, los Borbones, por lo menos en España, reniegan del niño Jesús, que no sale en sus felicitaciones navideñas, ¿ya? Ni los niños. Partidos como el Partido Popular se parecen cada día más al PSOE. Lea usted la Gaceta del 23 de junio de 2025. Vox también quería la comparecencia de Pepe Blanco. El PP se niega a las comparecencias de Zapatero y de José Bono propuestas por Vox en la comisión en el Senado sobre la trama corrupta del PSOE. El sentido común se evapora. ¡Qué lástima! Que los ciudadanos no conozcan mejor a Vox, porque iría todo mucho más adelantado si estuviera solo, no mal acompañado, como decía Cerdán. Mientras los fanáticos comunistas, los teócratas islamistas y los dictadores nos matan y nos quitan la libertad. Las personas que amamos ser libres estamos en peligro de extinción, más que el tapir malayo. Mañana más y mejor.
Punto final.